¿Qué le pasa? Pues ahora mejor, aún no 100% recuperado, pero sí que bueno, era una historia que no había contado aún, pero me esperaba, si no hubiese salido bien no la hubiese contado tampoco, pero bueno, era una historia que creo curiosa, que fue después de Montmeló. Me estaba cortando el pelo, mi peluquera de siempre, y me pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Yo, claro, todo sorprendido le digo: nada, estoy bien. Y dice: no estás bien porque estás perdiendo el pelo. Y claro, me asusté, ¿no? Digo, 24 años, sin pelo, no, yo no me veo. Y mi abuelo, mi padre tienen pelo, o sea que directo me fui a ver al doctor Ángel Charte, que es el de confianza de casi todos los pilotos. Y allí es donde me dijo: niño, que siempre me dice nen, niño, trata de absorber diferente los problemas porque estás creando dentro tal ansiedad, estrés, nervios, que te están saliendo clapitas de estrés, ¿no? Y estás perdiendo el pelo. Así que allí me dio una cremita ahí salvadora, pero aparte de eso, pues intenté absorber los problemas o enfocar las carreras de manera diferente porque la presión podía conmigo. Sí, ahora sí. Bueno, aún alguna clapita, pero ya no se ve, ya no se ve, estaban por aquí atrás, pero ahora ya listo para recuperarlo del todo en invierno. Bueno, en mi cabeza, yo creo que hasta que no esté realmente en casa sentado una semana y pueda analizarlo todo, es difícil digerirlo, pero bueno, siempre digo lo mismo, me vienen los buenos momentos sobre todo, y los malos momentos, los errores son cosas que también tienes que analizar, tienes que saber aprender, pero te vienen todos los momentos de sufrimiento, ¿no? De cuando lo hemos pasado mal, cuando parecía que era la montaña más alta de los Pirineos, que no la podíamos subir, y bueno, al final todo cambia, y esto, sí, me ves aquí sentado, pero gran mérito lo tiene el equipo, la familia, mi entorno, los amigos, que sin ellos, pues esto yo creo que no sería tan fácil, no lo sé, pero tan bonito y tan divertido no lo sería. Bueno, tengo la sensación de sí, números de vértigo, como vas con la MotoGP, como has dicho tú, muy rápido todo. Y tengo la sensación de que está pasando todo muy rápido, o sea, no me he podido parar, de temporada a temporada no me paro a sentarme, pero es que tampoco lo quiero hacer. Yo prefiero vivir el día a día, estamos aquí, disfrutar de este título, pero soy muy consciente de que a partir del 1 de enero soy un piloto más, no soy el campeón del mundo, soy un piloto más que intentará luchar por un título más y veremos si lo vamos a conseguir, ¿no? Pero esto no parará a pensar en los números. Sí que estoy viviendo un sueño, un momento muy dulce de mi carrera deportiva, pero espero que siga y por eso quiero mantener los pies en el suelo y seguir con la misma mentalidad. No tengo, soy imberbe. Sí, vas cambiando, sobre todo porque maduras como persona y lo que me queda. Tengo 24 años y soy consciente de que tengo que aprender muchas cosas, pero soy una de esas personas que aprende un poquito a base de palos. O sea, soy bastante cabezón cuando tengo algo en la cabeza, y hasta que no me choco contra ese muro no lo sé ver, pero bueno, he aprendido muchas cosas, sé que quedan muchas cosas por aprender, pero espero que siempre siga la misma ilusión por la moto, por correr, la misma pasión, que es lo que me da la energía al día a día, con la misma gente sobre todo, que creo que es lo más bonito, ¿no? Al final, para mí, correr solo no tendría sentido. Yo corro para ver el fan club explotar de alegría. Cuando llego, los mecánicos están más contentos que yo, a alguno le cae la lágrima. Esto es pasión. Sí, nunca las descarté, las opciones reales, siempre pensaba que esto sería muy largo,
Sí que fue pues, después de Mugello, donde lo vi bastante difícil, pero después de Alemania, sobre todo en Holanda-Alemania, esas dos carreras vi, vale, se puede. Hicimos un cambio, volví a divertirme encima de la moto, cosa que lo había perdido. Hubo ahí 3 carreras y recuerdo un viaje de Le Mans desde el circuito hasta el aeropuerto, donde le dije a Emilio y a José, iban conmigo en el coche, y les dije, es que no disfruto encima de la moto, estoy pilotando pero no estoy disfrutando, necesito cambiar algo. Y bueno, todos me ayudaron a buscar ese punto de más, y aunque se vea todo muy bonito, sonrisas y esto, somos humanos y se pasan momentos de todo tipo. Ha sido un rival muy distinto a Andrea porque, primero, que no me lo esperaba. Segundo, porque la mentalidad, he aprendido muchas cosas de él. La mentalidad de sobre todo ir a la suya, ¿no? Y no cambiar su estilo. Y sobre todo he aprendido una lección muy importante, ¿no? No tienes que menospreciar a nadie en esta vida y en este mundial, sobre todo. Incluso vosotros hablábamos de Andrea como si fuese un outsider, que se dice, ¿no? Sí, vale, ha ganado una carrera, pero para el campeonato, y al final aquí en MotoGP están los mejores pilotos del mundo, donde si tienen las armas, si tienen las herramientas, se encuentran cómodos y está todo al sitio, te pueden ganar carreras y luchar por un campeonato, ¿no? Y lo he dicho, cuando ganaba Dovizioso al principio de temporada decía, bien, ha restado puntos a los otros, pero al final ha acabado siendo mi principal rival, y ha sido una lucha súper bonita porque tenemos una muy buena amistad, pero en la pista no había piedad, pero siempre respetándonos al 100% y manteniendo este fair play. Bueno, me lo han dicho ya bastante el gato, pensaremos algo. Lo que pasa es que no me gustan mucho los gatos, pero pensaremos algo, va, a ver si podemos. La hormiga se quedará, porque la hormiga es la que me ha dado suerte y es la que me ha identificado desde pequeñito, pero bueno, va, a ver si pensamos algo. Pero sí, al final las salvadas, ir al límite, forma parte de mi estilo. Y siempre lo he dicho, espero que la gente en un futuro me recuerde, vale, los títulos son importantes y esto, pero como un piloto que siempre ha dado 100% y siempre ha dado ese punto de espectáculo. Al final la gente ver victorias, sí, pero el espectáculo, carácter en pista, esto es lo que marca. Y muchos, yo recuerdo experiencia que muchos pilotos que no han ganado ni un título, los recuerdo más cómo pilotaban que otros que han ganado muchos, ¿no? Así que espero que este ADN lo pueda mantener hasta el final. Claro, divertida salvaje, es que a mí me gusta, lo divertido salvaje. La más divertida salvaje fue Australia. Me estaba jugando el título, hubo palos de todo tipo, toques, carenados rotos, pero no me paré a pensar en el campeonato. Al final era yo contra 5 pilotos que no se jugaban el campeonato, que solo se jugaban esa carrera, y no dudé ni un momento en entrar al trapo. Y esto al final es motociclismo, yo me divertí mucho, al final acabé ganando la carrera, pero es eso, ¿no? Es motociclismo, adelantamientos, daba igual quién se jugara el título, quién no. Al final era una carrera y todos acabamos contentos, nadie se quejó y fue lo más bonito. Sí, honestamente aún no he mirado mucho porque no he tenido tiempo, pero sí que bueno, he hecho un vistazo rápido, he visto mensajes de futbolistas, mensajes de famosos, pero sobre todo los de familiares, amigos, estos son los que tocan más, y ahora pues en cuanto acabe esta entrevista voy a llamar a mi abuelo, que seguro que estará contento de hablar conmigo. Sí, no lo sabía yo, pero no, al final fue más en rollo broma. Zarco y mi madre siempre se hace con todo el mundo, y con Zarco estábamos casi tocando los motorhomes,
y se ve que se encontraron allí y le dijo: Zarco, por favor, mañana, porque mi madre sufre, pero bueno, al final estos son carreras y, por ejemplo, Zarco iba a ganar la carrera y si tenía que ser agresivo conmigo, lo ha sido. Al final son cosas que pasan, pero tú también tienes que saber gestionar tus cartas y saber adaptarte en cada momento. Bueno, sí, martes empezamos la temporada 2018, sí que hacemos 2 días de entreno, luego veremos si hacemos alguno más o no, depende, siempre en noviembre, pero bueno, sí que el cuerpo me está pidiendo relax, un poquito de descanso. Llevo 2-3 años que en invierno no he parado mucho, siempre arriba, abajo, una carrera a la otra, me liaba en cosas. Este año me está pidiendo relax, pero bueno, escucharé mi cuerpo y veré si hago 2 días o hago 2 semanas, ¿no? Depende, pero sí que tengo ganas ya de que lleguen Navidades un poquito para estar con la familia, con los amigos y celebrarlo también con ellos.